Los aceites vegetales participan en procesos complejos de la industria de los alimentos en los que intervienen fenómenos de transferencia de calor y masa, por lo que es necesario conocer algunas propiedades físicas de estos para poder realizar un estudio riguroso. A pesar de que se conocen esas propiedades a temperaturas bajas, no hay mucha información a temperaturas más altas, que es lo normal en este tipo de procesos. En este artículo se proponen correlaciones para estimar dichas propiedades en un rango amplio de temperatura. Nosotros somos el equipo número 6 y estamos conformados por Gloria Jiménez, Victoria Rojas, César Trejo y un servidor, Juan Manuel Cavazos, y les demostraremos la eficacia de estas correlaciones propuestas mediante una comparación con datos experimentales reportados en la bibliografía. Los aceites vegetales están compuestos de ácidos grasos, cada uno con su propio peso molecular, temperatura y presión críticas. Las correlaciones propuestas en este artículo se basan en el uso de estas propiedades de los ácidos grasos para calcular la densidad, viscosidad y tensión superficial de cada aceite. Cada uno de ellos se diferencia por su composición molar y tipo de ácido graso que lo componen. En la tabla 1 se muestran las composiciones de cada uno de los tipos de aceite estudiados. Dentro de la parte de programación, se utilizó Visual Basic para crear las funciones que nos permitieran calcular los diferentes datos y propiedades. La primera función permite calcular el peso molecular de los diferentes aceites con base en los diferentes ácidos grasos que los componen. Para ello se necesitó de las composiciones de los ácidos grasos presentes en los aceites que mostró mi compañero y sus respectivos pesos moleculares. Para la densidad se utilizó la ecuación de Racket modificada por Halvorsen para aceites vegetales, considerando una mezcla de ácidos grasos y un factor de corrección que toma en cuenta la cantidad de triglicéridos. Se necesita de los pesos moleculares de los ácidos grasos, sus propiedades críticas y los parámetros de Racket únicos para cada especie. En cuanto a la viscosidad, se programó la ecuación modificada de Andrade que involucra las constantes de correlación A, B y C para cada uno de los diferentes tipos de aceites vegetales y la densidad previamente calculada con la ecuación de Racket. Y para la tensión superficial se utilizó la ecuación de Ott-Boss, que involucra el peso molecular del aceite, la densidad previamente calculada por la ecuación de Racket, la temperatura crítica del aceite y la constante de Ott-Boss. Los resultados, primeramente cabe señalar que debido a que todos los aceites vegetales en el estudio muestran la misma tendencia en cuanto a la predicción de sus propiedades, se tomarán como comparativas solo los aceites de canola y de soya. Primeramente, para la densidad, como se puede apreciar para el aceite de canola, se compararon los cálculos obtenidos a partir de la ecuación de Racket modificada entre los autores y nosotros, donde se observa que la diferencia es mínima. De igual forma, se comparó contra datos experimentales obtenidos por los autores. Sin embargo, al compararla con nuestro cálculo, se aprecia que a medida que la temperatura aumenta, la desviación con respecto al valor exacto aumenta de igual forma. Sin embargo, esta desviación no supera el 2%. Lo mismo se observó para el aceite de soya, y los errores entre los dos cálculos y el propio y los datos experimentales se muestran en la tabla en pantalla. Para el aceite de canola, el error entre los cálculos fue de 0.14%, entre el propio datos experimentales fue de 0.5% y para el aceite de soya fueron de 0.23% y 0.52% respectivamente. Se obtuvieron los resultados aplicando la ecuación mostrada en la parte superior, la cual relaciona la densidad de los aceites de canola y soya con las constantes de correlación. Se puede observar en ambos aceites cómo la viscosidad disminuye en función del aumento de la temperatura, lo cual es un comportamiento común en este tipo de sustancias. También puede apreciarse la poca desviación que hay entre los resultados de los cálculos que realizamos y los resultados de la bibliografía, mientras que los datos obtenidos de la experimentación resultan con más desviación. Lo anterior se ilustra en la tabla mostrada, en donde se tiene un error entre los cálculos realizados por nosotros y la bibliografía de 0.52% y 0.9% para el aceite de canola y soya respectivamente, y un error entre los cálculos que realizamos nosotros y los datos experimentales de 5 y 3.2% respectivamente para ambos aceites. Para el modelo de la tensión superficial es necesario conocer la temperatura crítica y el peso molecular de los aceites a analizar.
Se puede observar que la tensión superficial decrece al incrementar la temperatura de manera lineal. Este modelo arroja bajos porcentajes de error, como se muestra a continuación. Con este trabajo se pudo corroborar la efectividad de los modelos propuestos para la densidad, viscosidad y tensión superficial. Se logra adaptar a los diferentes aceites analizados, se obtuvieron errores bajos y cuenta con una baja complejidad. Finalmente, esta es la literatura revisada. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.